Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Sara y junto con mi compañero David conformamos el podcast DC. Recuerda que estas son opiniones e investigaciones que hemos hecho mi compañero y yo. Si no te sientes a gusto con la información, siéntete en confianza de no seguir escuchando. El tema de hoy es un tema muy delicado que a todos en un momento de nuestra vida nos ha tocado vivir. Me refiero a la soledad. Y es que podemos decir que la soledad es una parte de nuestra vida y aquí aprenderemos un poco más de ella para poder afrontarla de una mejor manera. También para que podamos conocerla desde otra perspectiva y quizás poder ayudarte a pasar por esto y que no sea algo negativo que afecte a tu salud mental y emocional, sino un proceso natural del ser humano, como se debería de ver. ¿Qué te parece, David, si comenzamos hablando científicamente? Claro que sí, Sara. La soledad desde el método científico implica dejar de verla solo como un sentimiento y empezar a observarla como un fenómeno biológico y psicológico medible. Aquí podemos notar que la soledad no simplemente es estar solo, sino la discrepancia entre las relaciones sociales que uno tiene y las que desearía tener. Aquí observamos que afecta la salud física, así como el sueño o la presión arterial y el estado de ánimo de manera constante en diferentes situaciones. Por ejemplo, la neurociencia nos dice que es la teoría del valor adaptativo. La soledad funciona como el hambre o la sed. Esto es una señal biológica que nos impulsa a buscar conexiones sociales para garantizar nuestra protección. De esta parte, ¿tú qué opinas? Considero que es algo muy interesante en el cual debemos de pensarlo mejor, analizarlo mejor, que no solo nos va a afectar emocionalmente, sino también físicamente, como lo estamos viendo, lo estamos abordando desde este punto de vista científico. Pero me parece que también puede haber abuso de sustancias o comportamientos relacionados con la salud, ¿no? Qué bueno que mencionas esta parte, Sara, porque pues es verdad, a veces el vacío de esta soledad pesa tanto que se busca una salida rápida para dejar de sentirlo, y en cierta parte tiene sentido, porque muchas adicciones empiezan intentando anestesiar un dolor emocional, aunque lamentablemente pues a veces ya no saben cómo salir de esa adicción, y a esto se le conoce como jaula de cristal, ya que suele ser un intento de automedicación. La persona no es adicta a la sustancia en sí, sino a la sensación de alivio que le da estos medicamentos o este tipo de vicios, y tratan de hacerle frente a este vacío emocional. Ya después a esto se le conoce como el ciclo de aislamiento. Se plantea como la soledad que empuja a la adicción, y luego la adicción genera más soledad al romper los vínculos familiares y en ocasiones sociales. Así se termina creando un círculo vicioso del que es más difícil salir sin un apoyo externo. Y qué bueno que mencionaste esto, ya que hay mucha gente que sabe afrontar esta situación de diferentes maneras, ¿no? Que supongamos hay gente que dice, quiero salir de esta soledad, busca ayuda. Si tiene buena relación con la familia, pues sale rápido, ¿no? En ocasiones. Si que en este estado no sabe cómo salir de ello, ¿no? O sea, hay unos que saben, pero hay otros que no. Los que saben es de, ¿sabes qué? No quiero quedarme en esta soledad, voy a buscar ayuda, ¿no? Y buscan, supongamos, ayuda con familia, con amigos, con conocidos, con gente de confianza, e incluso hasta con personas que son psicólogos o con personas que son religiosas,
y pueden salir rápido. O sea, a lo mejor sí es un poco costoso, pero salen. Y hay gente que no, que se encierra tanto en esa parte que es de, ¿sabes qué? No tengo apoyo ni familiar, ni con amigos, ni con conocidos, ni con gente de confianza. Y prefieren irse, ¿no? Donde es de, pues no encuentro ayuda en ninguna parte, pues lo voy a buscar de otra manera. Y al final tratan de buscar algo que no hay o que no pueden encontrar. Porque a mí me pasa, por ejemplo, hay veces donde yo quiero estar solo, pero siempre y cuando sea de la mejor manera, ¿no? A veces muchos entienden que no, pues es que quiero estar solo, no quiero convivir con nadie, que esto, lo otro, y está bien. Nada más que busquen una manera de estar solos, pero que sea bueno para ellos. ¿A qué me refiero? Como te comentaba, o sea, yo los domingos me voy. O sea, puedo estar con mi familia y todo, y hay veces donde sí lo estoy. Pero hay otras veces donde quiero estar solo, donde quiero salir y despejarme, ¿no? A lo mejor salgo a una plaza, me voy a un parque, nada más ahí ando dando vueltas en la moto y como sea, ¿no? Estoy solo, pero me siento feliz, me siento a gusto, estoy tranquilo. Y yo creo que esa es una manera muy buena de estar solo. Bueno, en mi caso, porque pues, tengo moto y puedo salir y hacer esto, ¿no? Hacer otras cosas. Aunque no la tuviera, pues igual me salgo a caminar, no sé, a un parque cerca, aquí a las calles. Me voy igual, me pido un taxi o lo que sea y me voy a la plaza. Me voy a despejar. ¿Por qué? Porque para mí es una manera muy sana y en que yo puedo estar solo y puedo despejar mi mente. Ya después de eso, pues entra otra vez la semana y no importa trabajar, pero por lo menos ya me siento tranquilo, ya me siento feliz, ¿no? Pues sí me estreso por el trabajo, algo muy común que nos pasa a todos, pero es algo incluso un poco más relajante. Entonces yo creo que los que a lo mejor quieran seguir a lo mejor un consejo así, les recomiendo que si quieren estar solos, tómense un día, 2 días, o se toman su fin de semana estando solos. No sé, irse a caminar a un parque, despejarse, acostarse en el pasto, platicar con sus familias, o irse a una plaza, no sé, o sea, donde ustedes se sientan cómodos. Y obviamente hacerlo de buena manera, porque no juzgo a nadie, pero a veces el que quiero estar solo, pero quiero tomar, hacer esto, lo otro y así, lo que decían el método científico, ¿no? A veces el simple hecho de buscar sustancias o buscar una adicción que te pueda calmar esa soledad te puede causar problemas mayores o problemas a largo plazo. Entonces, a mi punto de vista, esa parte no la haría, no la haría porque me causaría problemas, ¿no? Y en vez de ayudarme a mí mismo, me voy a terminar perjudicando. Entonces, una parte más sana y tranquila, yo recomendaría pues irse a caminar, irse a un parque, irse a una plaza, no sé, si tienes moto, irte a rodar tú solo, si tienes carro, irte a manejar tú solo, despejarte con tu música, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, esa es mi opinión. Si tú lo piensas de manera diferente, pues está bien. Ahora sí, que aquí todo es a base de opiniones y pues nada más. Ahora, para probar todo esto, los científicos han realizado varios estudios
Por ejemplo, 3 de ellos son los siguientes. 1. Resonancias magnéticas, que sirve para ver si el dolor social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. 2. Analiza el cortisol. Esto sirve para medir si las personas que se sienten solas tienen niveles más altos de hormonas del estrés. Y 3. Estudios longitudinales, que es para seguir a grupos de personas durante años para ver si la falta de conexión predice enfermedades prematuras. En esto, ¿tú qué opinas? Pues muy interesante lo que nos comentas, David, pero dinos, ¿qué nos dice el libro de John Cacioppo sobre la soledad? Claro, Sara. Uno de los libros de John Cacioppo es Lone Lines, y este habla de la soledad. Ahora les comentaré cuáles son una de las principales características que nos afectan en la soledad. 1. El hambre social. La soledad es un mecanismo evolutivo, te avisa que necesitas de la alimentación para no morir. 2. Estado de hipervigilancia. Cuando te sientes solo, tu cerebro se pone en un modo de alerta máxima. Es cuando empiezas a ver amenazas en todos lados. 3. Dolor físico real. El dolor social de la sociedad activa las mismas zonas cerebrales que un golpe físico. 4. Contagio social. El libro demuestra que la soledad se contagia en las redes sociales como si fuera un virus. 5. Deterioro celular. Estar solo a largo plazo solo alerta tu sistema inmunológico, por lo que provoca el aceleramiento de envejecimiento. Estos datos suelen mostrar que el cerebro en estado de soledad entra en un modo de hipervigilancia. Al sentirnos desconectados, el subconsciente interpreta el entorno como peligroso, lo que eleva el estrés y dificulta el sueño reparador. También científicamente la soledad se define como un estado de alerta biológica. No es un fallo de carácter, sino una señal de tu cuerpo indicándote que una necesidad básica no está siendo satisfecha, la cual es la pertenencia, por lo que esta está afectando directamente el sistema inmunológico y cardiovascular. ¿Qué nos puedes opinar sobre esto, Sara? Muy interesante, David, esto que nos comentas, sobre todo esto de que es una necesidad básica que no está siendo satisfecha. Es algo que hay que tener en consideración y tenerlo muy en cuenta, tenerlo muy presente, que es una necesidad. Ahora pasaremos al método psicológico y nuestra compañera Sara nos dará más información sobre esto. Bueno, hablando sobre el método psicológico, encontré que el Instituto Europeo de Psicología Positiva nos habla de este sentimiento de soledad. Aquí ellos empiezan reconociendo que el ser humano es social por naturaleza. Incluso hacen una pequeña frase que se me queda en la cabeza, que dicen que desde que nacemos estamos acompañados y que el bebé humano sin compañía muere. Así de importante es tener acompañamiento desde que estemos pequeños. Algo muy fuerte, ¿no crees, David? Claro que sí. También nos dice que estamos necesitados de permanecer en contacto con otros y que el sentimiento de soledad es el resultado de esa necesidad, de esa dependencia que nosotros tenemos de estar acompañados o de tener a alguien dentro de esta sociedad. También nos dice que probablemente en alguna parte de nuestra vida nos hemos sentido solos o solas alguna vez, en un primer trabajo o visitando un país nuevo, pero quizás también hemos podido sentirnos así en el día a día rodeados de personas. Y que cuando esto pasa, si este sentimiento se instaura en nosotros, te sientes angustiado, incomprendido, triste, con ansiedad y miedo, y que esto puede ser muy recurrente, puede derivar en depresión. También nos dice que el sentimiento de soledad no solo tiene consecuencias a nivel psicológico,
También se demuestra que los sentimientos de soledad producen una mayor cantidad de proteínas vinculadas a la inflamación y que estas proteínas son las responsables de la aparición de enfermedades como diabetes o Alzheimer. Y otros estudios confirman que la relación de la sociedad con una muerte prematura es muy alta, se relacionan demasiado. También aquí nos dice que no solamente nos afecta a nivel psicológico, sino también a nivel físico, ya que los sentimientos de soledad producen una mayor cantidad de proteínas vinculadas a la inflamación. Estas proteínas son las responsables de la aparición de enfermedades como la diabetes, entre otras. Y también otros estudios confirman que la relación de la sociedad con las muertes prematuras es realmente muy cercana. Las causas que pueden provocar la soledad es, digamos, que una persona con timidez o que sea introvertido, las pocas habilidades sociales, las personas con una edad avanzada, la ausencia de una pareja, la pérdida de un ser querido o el autoestima baja. Aquí nos ponen una frase muy importante que nos dice: la soledad no me debilita, me fortalece, me nutre, me habla de noche, me cuenta cuentos, historias que son verdad. ¿Por qué nos dicen eso? Porque a pesar de todo lo que hemos dicho, también la soledad tiene beneficios. No solamente lo podemos ver como algo negativo. Algunos beneficios de la soledad pueden ser que tienes más tiempo para reflexionar. Encuentras la felicidad más real. Te da independencia. Profundizas en la independencia emocional como clave del desarrollo. Te hace ser más productivo. Te regala autenticidad. Tener espacios de soledad también puede ser saludable a nivel emocional, ya que ayuda a conocer tus emociones y a manejarlas. Pues, como había dicho, ¿no?, al principio, es importante tener en cuenta que no solamente nos afecta de manera psicológica, sino también de manera física. Y lo estamos viendo bajo esta investigación, que incluso se han hecho pruebas como las que tú has mencionado y han salido que efectivamente afecta físicamente. Pero dime, ¿tú qué piensas de esto, David? Pues mira, es como decía hace rato, debes de buscar maneras de ayudarte y maneras de salir de esa soledad. Tienes que hacerlo con un propósito. O sea, yo quiero salir de esta soledad con el propósito de estar bien conmigo mismo, bien con los demás, o simplemente estar contento. O sea, el ya no querer estar en ese sitio de soledad, ¿no? Y está bien mientras lo hagas con un propósito para un bien. O sea, donde un bien donde tú digas, no, pues a mí me va a beneficiar en esto y a lo mejor a terceros también los va a ayudar en algo. A continuación presentaremos a otra persona donde nos dará más información sobre este método psicológico. Bueno, estamos aquí con nuestra profesional y pues le vamos a dar espacio a que ella misma se presente para que ustedes también tengan un poco de idea de con quién están hablando y de quién están recibiendo esta información. Si es tan amable, por favor, de presentarse. Sí, soy Rosa María Cepeda Garcés. Tengo la formación base como psicóloga, también soy tanatóloga y trabajo también como consteladora sistémica. Entonces todos los procesos que tienen que ver con acompañamiento psicológico, acompañamiento tanatológico, pues es parte de lo que vengo haciendo en esta labor. Gracias. A continuación le vamos a hacer unas preguntas. Nos podría contestar conforme a como usted lo crea o en forma de poder ayudar a los demás, ¿ok? Sí, claro.
La primera pregunta es, ¿cómo puedo identificar si mi soledad es algo situacional o crónico? Bien, primero lo que se puede identificar es cómo es esa soledad para poder determinar si es algo situacional de ese momento, de ese instante, o si tiene que ver con una condición crónica porque hay un antecedente dentro de la historia. Entonces, como tal, la soledad, si quisieras como definir qué es la soledad, pareciera aparentemente que es algo muy simple, ¿no? Decir, es cuando yo me siento solo, pero no necesariamente. La soledad es un estado de ánimo que puede tener como dos vertientes. Por un lado, una en donde en esa introspección de estar contigo mismo o contigo misma, pues vas explorando tus pensamientos y otras emociones o otros sentimientos y actitudes que puedes tener a partir de ese estar solo. La otra vertiente puede ser como este espacio introspectivo en donde tú te miras hacia adentro. Socráticamente hablando, diría que la mejor sabiduría del ser humano es cuando tiene la capacidad de mirarse dentro de sí mismo. Introspección, ver dentro de ti. Y en esa capacidad, pues depende mucho de los recursos personales que cada uno tenga. Por eso es que la soledad para unos puede ser placentera, para otros puede ser displacentera. Ok. Entonces, hablando sobre esta misma perspectiva, ¿usted considera que la soledad es un factor negativo o positivo? No podríamos calificarlo como tal. La soledad te indica algo, te indica un estado de ánimo. Y a veces el no sentirte cómodo o cómoda con la soledad no significa que sea algo negativo. Significa que hay que explorar condiciones que te producen esa sensación. Y por eso es bien importante como hacer como diferentes ejercicios de qué es para mí el de estar sintiéndome de esta manera, y hasta a veces en esa exploración contigo mismo o contigo misma reconocer qué lo está ocasionando, identificar cuáles son aquellos factores que desencadenan este estado de ánimo. Por eso mismo, desde mi particular punto de vista, no es una condición negativa, es incómoda, sí, pero aún con la incomodidad se puede trabajar porque es parte de cómo puedes permitirte evolucionar, porque te está mostrando algo al final. Ok. Hay veces que otras personas necesitan saber esto y también es la pregunta. ¿Por qué me siento solo incluso cuando estoy rodeado de gente o estando en una relación? Bueno, ahí viene un concepto que es bien interesante, que se llama vacío existencial. Por eso cuando las personas plantean que aún estando rodeados de otras personas, la sensación o la emoción que produce es un vacío existencial. Y ese vacío a veces se quiere llenar con pensar que manteniéndote ocupado o ocupada, haciendo 1000 de actividades, ya vas a llenar. No es así. A veces se piensa que teniendo una relación con otra relación u otra relación lo vas a llenar. No es así. A veces se piensa que consumiendo algún tipo de sustancia, ¿no? Algo que te estimule, entre comillas, a sentirte mejor, como consumir algún tipo de droga, alcohol. Esto aparentemente hace que tengas un estado de placer, porque lo que hace neurológicamente es activar la dopamina. Y entre comillas, pues esto dispara bioquímicos en tu cerebro que aparentemente te engañan y dicen, me siento bien. Pero no es así. Ese vacío existencial tiene que ver con, sigo insistiendo, conocerte, tocar eso que quizás duele o te hace sufrir y que al final en un punto necesitas aprender a
identificar y reconocer qué es ese vacío. Porque si lo llenas superficialmente, es como un autoengaño. Pero si ese vacío empiezas a reconocer parte de tu historia, en donde te das cuenta que hubo algunas situaciones, eventos que te incomodaron en alguna etapa de tu vida, llámese infancia, adolescencia o la etapa actual, entonces ya tiene sentido. Y ese vacío no es que se llene, ese vacío es que se va aceptando en las condiciones de la historia que te tocó vivir, se va asimilando y va resignificando. Entonces a partir de ahí ya te vas dando cuenta que puedes hacer otras cosas porque identificas tus recursos personales. Bueno, en la actualidad hemos visto que se ha, digamos, que hecho más común que se vean o se hagan lúcidos estas problemáticas que a veces algunas personas, me incluyo, tenemos. Y una de ellas es que muchas personas dicen, me siento solo, vemos que se siente mal. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que vemos que lo dice, me siento solo, de una manera negativa, de una manera que le está afectando a su salud mental y emocional? Bueno, primero es validar lo que estás sintiendo, porque a veces cuando las personas te dicen, es que me siento solo, la reacción inmediata y casi cultural es, ¿cómo te vas a sentir solo si estamos todos y le estamos pasando bien, ¿no? ¿Y en qué momento estás validando lo que esa persona y estás escuchando realmente lo que esa persona te está diciendo? Te está hablando de algo que es muy profundo. Entonces lo primero es validar eso que estás sintiendo. Y en lugar de preguntar ¿por qué estás o por qué te sientes así? Es que hay que aprender a escuchar. Y no solamente se escucha a través del oído, se escucha a través de lo que puedes observar, de lo que las personas te dicen aún no hablando. Se escucha a través del silencio. Y a veces lo que puedes hacer ahí es decirle a la persona que estás ahí, que si quiere hablar, que puede hablar, que no vas a juzgar, que si solo quiere estar en silencio, callado o callada, que aún ahí estás acompañando, que estás ahí, que juntos quizás, cuando una persona no sabe cómo reconocer, porque a veces ni siquiera saben qué hacer con eso que están sintiendo. Muchas veces cuando yo trabajo con las diferentes personas que acuden al área, me dicen no sé qué hacer con esto. Y esto es real. Es estar ahí para ellos. Es poderles decir, tampoco yo sé qué hacer con esto. Sin embargo, puedes tú saber que aquí estoy y que tal vez en esta compañía pues ya no lo estás pasando solo tú. Puede haber un hombro que te puede apoyar, puede haber una mano que te puede sostener, o puede haber un oído que te puede escuchar. Entonces así es como puedes apoyar bastante. Ok. En su opinión, ¿qué estrategia o estrategias puedo usar cuando el sentimiento de soledad se vuelve abrumador en momentos específicos? Lo que ha funcionado y que a veces no consideramos como algo valioso es que tenemos que aprender a respirar. Pareciera algo bien simple y me vas a decir qué relación tiene la respiración con este sentimiento que yo tengo, ¿no? Pues tiene mucha, porque a veces esa soledad que puede ser abrumadora genera sensaciones corporales, y cuando tú aprendes a pausar un poco, a respirar, te ayudas para transitar eso que es abrumador. Y respirar no solo es esta función que tenemos, que es automática, de sentido de supervivencia. Respirar conscientemente. Y respirar conscientemente es escucharte cuando inhalas, escucharte cuando exhalas.
y hacerlo a tu tiempo, a tu ritmo. Permitirte ese estar aún siendo abrumador. Y por supuesto, generar una red de apoyo. Las personas cuando experimentan espacios de vacío existencial sienten que están solos en el mundo, y esto es real. Entonces, cuando las personas pueden tener estas redes de apoyo entre iguales, amigos, amigas, con quien saben que en algún momento puedo mandarte un mensaje o te puedo mandar una llamada o te puedo decir, oye, me siento, a veces ahora que se estila mucho poner los emojis, bueno, no sé si en mi época eran emojis, ahora no sé qué son, memes o lo que sea, pero a veces esta clave te da como respuesta que alguien te responda y te diga, hey, aquí estoy. Y esas redes de apoyo también ayudan y facilitan a que este estado de ánimo que es abrumador, pues lo vayas transitando y hablarlo. Escribir también ayuda mucho como estrategia. La escritura terapéutica ayuda y no es como un diario, es escribir lo que en ese momento sientes, piensas, y es como una forma de permitir libremente que se exprese tu pensamiento, tu emoción, porque obviamente surge la emoción de la soledad y surgen un montón de pensamientos. Y estos pensamientos generan una sensación, por eso resulta tan abrumador. Pero si en ese momento tienes el chance de escribir, escribe lo que necesites escribir. Eso es para ti, es como para vaciar esa mente de pensamientos que están surgiendo ahí, esas emociones, y para ayudarte. Es una forma de autoayudarte y autocuidarte. Ok, muchas gracias. Y ya por último, ¿qué debemos entender sobre la soledad? Y también si quiere darnos alguna opinión personal para terminar, estaría perfecto. Bueno, entender que la soledad es un estado de ánimo que no necesariamente es negativo. Como lo planteaba al inicio, es una manera en la que puedes hacer introspección en ti mismo o en ti misma. Y cuando las personas sienten la incomodidad de esa soledad, pues tiene que ver mucho con este sentido de vacíos. Pedir ayuda, acudir con un profesionista para tomar acompañamiento psicológico es un excelente recurso para ir trabajando todo esto, porque lo que aparentemente se puede observar es hoy me siento sola y tal vez al rato ya no, pero cuando es recurrente, entonces hay que hacer algo al respecto. Y la mejor forma es cuando tu salud mental, emocional, la puedes cuidar a través de permitirte tener acompañamiento psicológico, porque así como cuando te duele algo orgánicamente y acudes con un médico, pues lo mismo ocurre. ¿Cómo puedes expresar cuando te duelen las emociones? ¿Cómo puedes expresar cuando te duele el alma, ¿no? Si es algo tan subjetivo, lo que te duele y está ahí. Entonces, la recomendación sería que podamos generar una cultura de cuidado de la salud mental y acudir con los profesionistas que nos dedicamos a esto, que nos den el voto de confianza y que sepan que es un espacio seguro, que sepan que es un espacio en donde las personas que acuden empiezan a explorar muchos aspectos de sí mismos y que nosotros no damos consejos, porque dar un consejo sería irresponsable. Por último, pasaremos al método religioso y a continuación mi compañera Sara nos dará más información. Bueno, hablando sobre la perspectiva religiosa, encontramos para empezar que existen varias religiones en el mundo. Empezaremos hablando del cristianismo. Ellos ven la soledad, que puede ser de una manera negativa o positiva dependiendo de cómo sea. Lo ven de una manera, digamos que mala, si es un aislamiento, tristeza o separación de Dios y los hermanos, y de una manera buena si hablamos de que es una soledad que conduce a la intimidad divina y amar mejor a Dios y a los demás. Hablando sobre el Islam, encuentran a la soledad como una preparación
encontré que el profeta Muhammad recibía las revelaciones mientras meditaba en la cueva de Shira. Por lo tanto, para ellos la soledad es una parte esencial en la práctica de su religión. Por ejemplo, encontramos a los retiros en la mezquita, que estos son especialmente en los últimos días del Ramadán, para dedicarse solo a la oración y el recuerdo de Alá. Las oraciones nocturnas, que también se hacen en soledad. En el budaísmo también es liberación. Se habla de que se valora mucho el aislamiento voluntario para romper el apego a las personas, cosas y opiniones que son fuente de sufrimiento. El ejemplo de que más podemos encontrar es Buda, que pasó 6 años como ermitaño antes de alcanzar la iluminación. En el hinduismo encontramos que la soledad la ven como una disciplina. Los sadhus, que son ascetas, eligen el aislamiento para dejar atrás la vida social, los deseos y el karma, y buscan la unión con Brahman. Sus prácticas aquí también encontramos que tienen a la meditación en lugares apartados, retiros en bosques o montañas. Y hablando un poco más sobre lo espiritual, encontramos que la soledad lo podemos ver como la distinción clave para estar solo, o aquí hay digamos que estar solo contra sentirse solo, porque se dice que la soledad es diferente de estar solo a sentirse solo. La soledad elegida o consciente es buscar el silencio y el aislamiento para ir hacia adentro, hacia lo que nosotros podemos encontrar en nuestros adentros, o sea, cosas que nos faltan o que tenemos nosotros mismos y que no las hemos podido, digamos, que sacar a la luz. Poder encontrarnos a nosotros mismos, poder trabajar en nosotros. Y la soledad sufrida o vacía es este aislamiento que es impuesto, o el sentimiento de desconexión, que aquí no estás solo con algo, sino estás solo sin nada. Es la sensación de separación que en espiritualidad se interpreta como olvido de tu unidad con todo lo que existe. Y bueno, espiritualmente sirve, o bueno, te dan los beneficios de que estás en el terreno del autoconocimiento. También es el puente hacia lo trascendente, te ayuda con el desapego y también la preparación para el amor, ya que paradójicamente quien sabe estar bien solo ama mejor. Cuando no buscas en el otro lo que te falta, puedes relacionarte desde la plenitud y no desde la necesidad. Por eso, espiritualmente, es algo esencial encontrar, digamos que partes de nuestra vida o de nuestro tiempo para poder estar solos y encontrar ese equilibrio. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Le vamos a dar lugar para que se presente, para que nos comente quién es él y así también poder avanzar con las siguientes preguntas. Hola a todos, me llamo Iván Olasco, soy pastor de la iglesia Calvary Chapel en Puebla y me dedico a enseñar la palabra de Dios y me da gusto poder estar con ustedes. A continuación le vamos a hacer unas preguntas. Nos daría gusto que nos las pudiera contestar, ¿ok? Claro, con gusto. Primera pregunta. Tomando en referencia todo dirigido ante Dios, en su opinión, díganos qué es lo que nos podría decir sobre la soledad y cómo Dios influye o nos puede ayudar a superar esta soledad. Bueno, la soledad es algo con lo que estoy como convencido que
a lo largo de la humanidad todos en algún momento batallamos, porque desafortunadamente como sociedades y más una sociedad occidental, de alguna forma hemos estado acostumbrados a que llega cierta edad y en la que los padres o nuestra familia buscan como sacarnos hacia la sociedad, es el desapego a los padres, a la familia, con la idea de, pues, no sé, ser exitosos, hacer algo por cuenta propia. Entonces esta transición muchas personas llegan a experimentar, pues sí, ese desapego y esa soledad. El problema es que como sociedades nos han dicho que necesitamos desapegarnos de los que nos rodean para poder ser exitosos, pero no nos han explicado algo muy importante, que necesitamos aprender a desapegarnos de los hombres, pero apegarnos a Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. Ahora, una parte de la soledad, yo creo que con lo que muchos podríamos salir adelante, es entender que realmente no estamos solos. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaré, yo nunca te dejaré. Y esa promesa la vemos repetidamente. Y hay hay un libro de la Biblia que a mí me gusta mucho recordar. El libro de Mateo empieza diciendo llamar a su nombre Manuel, hablando de Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Y el mismo libro de Mateo termina diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios ha prometido repetidamente que Él está con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros entendemos esto, podemos alejarnos del vacío que crea la soledad. Ok. Segunda pregunta. ¿De qué manera nuestra fe nos ayuda a no sentirnos solos, incluso cuando no hay nadie a nuestro lado? Bueno, creo que tiene que ver un poco con la pregunta anterior, porque cuando alguien no cree nada, cuando alguien no tiene fe, que también esa es una trampa, porque todo mundo tiene en cierta medida fe en diferentes cosas, pero cuando nuestra fe está dirigida en la persona correcta, entonces nos ayuda a no sentirnos solos. Si tu fe está puesta en el dinero, pues sabes que el dinero se va. Si tu fe está puesta en las propiedades, pues las propiedades se destruyen. Si tu fe está puesta en las personas traicionan. Pero si nuestra fe está puesta en el Dios que creó todo, en el Dios que te creó, que te ama y que prometió nunca dejarte, entonces, bueno, se va la soledad. Ok, muchas gracias. Tercera pregunta. En su opinión, ¿usted piensa que existe soledad que ayuda y soledad que daña? Creo que hay momentos en las que, viendo la soledad como el apartarnos de los seres humanos, creo que hay momentos muy necesarios en los que esa introspección, ese momento en el que podemos reflexionar, nos puede conducir a arraigarnos en Dios. Creo que el ser humano necesita el desligarse o el quitar su confianza de sí mismo y quitar su confianza de los demás y ponerla en Dios. Y creo que entonces es necesario ese proceso de soledad para encontrarse con el Dios que nunca te deja. Ok. Cuarta pregunta. ¿Cómo ayuda la religión a las personas en su soledad? ¿Y usted qué nos podría decir sobre cómo Dios nos ayuda a salir de esto? Bueno, yo creo que la religión no ayuda en nada para la soledad, porque entendiendo la religión como este conjunto de reglas, conjunto de prácticas relacionadas con a lo mejor la adoración a la deidad, muchas de ellas el día de hoy son solamente pues construcciones humanas. Es por eso que nosotros cuando nos acercamos a la Biblia no habla acerca de un conjunto de reglas, sino habla de esta relación con el Padre a través de Cristo Jesús. Entonces, la religión no ayuda. Lo que ayuda es el desarrollar esta relación con el Padre a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos esta relación con Cristo Jesús y relación con el Padre, porque Jesús dijo eso: el que me tiene a mí tiene al Padre, y si no me tienen a mí no tienen al Padre. Entonces también hay un versículo que dice que cuando nosotros estábamos apartados, alejados, Él se acercó a nosotros, nos dio vida juntamente con Él, lo dicen Colosenses. Entonces Él tiene el deseo de iniciar una relación contigo, una relación en la que Él te cuida, te protege, te guía. Entonces creo que con esta relación
Dios nos puede ayudar a poder llenar cualquier vacío, porque Él dijo yo soy. Entonces ese es uno de los nombres de Dios, yo soy. Él es todo aquello que el hombre puede desear. Ok. La quinta pregunta sería, ¿usted qué nos recomienda hacer para evitar sentirnos solos? Bueno, la número uno, que era lo que les decía, necesitan iniciar una relación con Dios. ¿Cómo es que tenemos una relación con Dios y no es una relación con nosotros mismos disfrazada de Dios? Bueno, es a través de su palabra. Nosotros necesitamos leer la Biblia y poder conocer al Dios que nos ama. A través de la Biblia y de la obediencia a la Biblia podemos iniciar esta relación con Él. Una de las mandatos que nos ayudan y que dejó Él es no dejen de reunirse. Entonces la iglesia es un grupo de personas que siguen a Cristo. Entonces el que tú puedas acercarte a Dios y acercarte a personas que están en búsqueda de Dios también te puede ayudar a poder ser animado, pues no sé, que te puedan echar la mano cuando necesites algo, y creo que esa es una de las formas que Dios ha propuesto, la relación con Él y una relación con el cuerpo que Dios ha establecido como su iglesia. Ok. Y última pregunta, ¿hay algo que desea agregar sobre este tema? Sí, creo que el ser humano va a experimentar siempre un vacío, sea el de la soledad, sea cualquiera, mientras no tenga una relación con Dios, porque fuimos creados. Dios siempre, eso lo podemos ver desde los primeros libros, desde el libro de Génesis, el deseo de Dios de relacionarse con el ser humano. Entonces es un vacío que, podemos ver en todas las sociedades, en todo el mundo, en diferentes épocas, siempre un deseo hacia la deidad. Y creo que Dios puso este deseo en nosotros porque Él desea acercarse a nosotros. A diferencia de, otras cosmovisiones como por ejemplo la griega, son deidades lejanas que están en cierto lugar y en los que el ser humano de alguna forma tiene que hacer sacrificios o tretas para que la deidad no se acerque a Él y no le eche a perder las cosas. Pero el Dios de la Biblia, Él es un Dios cercano, un Dios que desea acercarse a nosotros, perdonarnos, darnos vida nueva, transformarnos y rescatarnos del pecado que nos asedia. Ok, muchas gracias y gracias por su cooperación. No de qué. Bueno, Sara, ¿nos podrías dar por último tu opinión? Pues creo que la soledad es una parte esencial y natural del ser humano y de la vida sobre todo del ser humano, que no debería de satanizarse o de sentirse como de una manera triste y desolada, sino como una forma de autoconocimiento y poder ser mejor. Pero en dado caso de que alguna persona que esté escuchando esto sienta la soledad como algo pesado que lleva adentro, en mi opinión personal, creo que no está mal y tampoco estaría mal externarlo con personas de su confianza, pedir ayuda, decir me siento mal. Creo que eso también es válido y es importante estar conscientes de que no todo va a ser bueno, no todo va a ser malo. No porque pienses de una manera distinta a los demás significa que vayas a estar mal. Simplemente tienes que pensar primero en cómo te sientes y cómo puedes mejorar tú como persona. Y si necesitas ayuda, no dudar en pedirla, porque siento que las personas que te quieren y te aprecian y te valoran van a estar ahí. Y si te sientes que no tienes a ninguna, aquí estamos nosotros, que en la manera de lo posible intentaremos ayudarte. Por último, agradecer a todos los profesionales que nos ayudaron a enriquecer esta parte en el conocimiento, ya que nos ayudaron a enriquecer el contenido que podemos transmitirles a ustedes, y ustedes pueden tener ese conocimiento que esperemos que les ayude en sus vidas. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy.
La verdad sí lo hicimos un poco nerviosos. Incluso es muy notable. Pero apenas estamos empezando y pues la verdad estamos empezando este proyecto para ayudar a los que gusten, que quieran que sean ayudados, ¿no? Y pues bueno, nos vemos el siguiente capítulo. Si gustan que hablemos de algún otro tema, escríbanos a través del correo podcast.ds.dc@gmail.com. De igual manera lo dejaremos en la descripción para que puedan escribirnos y así dejar o saber cuál es el tema de su interés. De igual manera y aprovechando, les deseamos a todas las madres un muy buen día mañana, que disfruten del día y que se la pasen muy bien con sus familias. Que Dios las bendiga y nos vemos el siguiente capítulo.